O vamos a leer Josué 3, 1 al 5 mejor. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén. Ahora, antes de que se siente, por favor, repita conmigo: santificación hoy, maravillas mañana. Nuevamente, santificación hoy, maravillas mañana. Aleluya. Puede tomar asiento y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, titulándole así: santificación hoy, maravillas mañana. Y tenía desde hace unos días, ni siquiera sabía aún que tenía que predicar, pero tenía algo en mi corazón con esta parte de la escritura. Sin embargo, yo tengo también, como les he dicho, un lugar donde yo anoto todo lo que el Señor me va dando de diferentes títulos y mensajes. Y cuando llegué a eso que tenía anotado, también tenía lo que venía sintiendo hacía 2 días. Entonces me sentí muy contento por esto. Esta parte de la escritura que hemos leído aquí en Josué capítulo 3 nos habla de un nuevo tiempo que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos habían tenido a su líder Moisés, que los había guiado a través del desierto por 40 años, pero a causa del pecado de esta nación fueron muriendo poco a poco, y los que habían nacido ya en el desierto como tal, que no habían salido de Egipto, sino que fueron naciendo en el desierto, ellos eran los que iban a ingresar, a entrar en la tierra prometida. Ahora Moisés muere, y a causa de lo que Dios le dijo: por causa de que te enojaste y que no me honraste delante del pueblo, no podrás entrar, solamente vas a subir a este monte, vas a ver a lo lejos la tierra, pero no vas a poder entrar. Entonces yo he encargado a un varón que se llama Josué, y ahora este pueblo está a punto de encontrarse con esta primera ciudad que van a conquistar. La primera ciudad que van a conquistar, que se llama Jericó. Pero antes de todo esto, ellos tienen que cruzar el Jordán. Yo quiero decirte en esta mañana que tenemos que cruzar el Jordán. Tenemos que dirigirnos al Jordán. Gloria al nombre del Señor. Habían 2 tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, media tribu de Manasés, que pidieron su heredad antes del Jordán. O sea, antes de llegar al Jordán, ellos les dieron el territorio de su heredad. Sin embargo, habían hablado con Josué, y antes incluso con Moisés, que aunque ellos iban a tener la heredad antes del Jordán, aún así ellos tenían que cruzar el Jordán con las otras tribus para ayudarles a conquistar al otro lado del Jordán, y luego ahí sí podían regresar. Aleluya. Ahora bien, esta situación de el pueblo antes de entrar demandaba una santificación. Glorificado sea el nombre de Dios. Demandaba una santificación antes de llegar a la tierra prometida, antes de empezar a conquistar. Y en esta mañana estamos aquí para decirnos a nosotros mismos: antes de todo lo que yo quiero conquistar en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha hablado de conquistar pueblos, naciones, barrios, ciudades, en el nombre de Cristo Jesús, necesitamos santificarnos. Ahora bien, el título, recuerde, santificación hoy,
maravillas mañana. ¿Cuántos están esperando maravillas? Yo estoy convencido que lo que el Señor ha comenzado en este año, el deseo de los hermanos, del pastor, de los líderes, de evangelizar, de hacer viajes misioneros, de alcanzar a los perdidos, esto no es algo que viene de la carne, esto es algo que viene del Espíritu de Dios. Aleluya. Pero el Señor quiere hacer cosas más grandes que las que hemos estado acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a salir y predicar el evangelio, y bueno, a veces se ven resultados, a veces no. Pero Dios nos quiere mostrar algo más grande y nos ha venido preparando en todo este tiempo. Quizás usted ha estado desanimado, quizás usted ha estado cansado, pero en este tiempo es momento de olvidarnos del cansancio, de la pereza, del desánimo, de los comentarios, de las ideas, y vamos a concentrarnos en esas maravillas que el Señor quiere hacer. Pero en esta mañana, hoy, necesitamos santificación, porque vienen maravillas. Se lo digo en el nombre del Señor. Yo estoy convencido que vienen maravillas en medio de las peores crisis, en medio de las peores situaciones. Es cuando Dios empieza a mostrar su poder. Es cuando Dios empieza a sanar a los enfermos. Es cuando Dios empieza a proveer. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ahora, yo creo que casi todos los creyentes hemos vivido esa situación en la vida donde hemos necesitado una maravilla, un milagro, un prodigio. ¿A cuántos les ha pasado? Que usted tiene que pagar el arriendo y dice: Señor, necesito un milagro hoy. O que usted tiene un hijo que se da cuenta que está juntándose con personas que no convienen, y usted dice: Señor, necesito que lo saques de esa situación, de esa condición. O un esposo o una esposa que necesita que Dios haga algo. Y yo no sé, pero yo creo que la mayoría de nosotros, inclusive inconversos, han vivido la situación de una urgencia, de un milagro de Dios, y en medio de esa urgencia dicen: Señor, incluso gente que no son cristianos: Señor, le prometo que yo voy a dejar de ir allá a la tienda de la esquina a emborracharme y a gastarme todo el salario. ¿Cuántos vivieron eso en el mundo? Quizás, no digo con borrachera, con alguna condición, pecado o situación. Cuando casi lo roban, cuando casi lo atracan, cuando le sacaron un cuchillo: ay no, yo me arrepiento de lo malo que he sido. ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted esa semana estaba como peleando, como rebelde, y de repente ¡bum!, iba cruzando la calle y un carro casi le pasa por encima. Señor, perdóname, ¿cierto? Casi la mayoría de cristianos, de creyentes e inclusive inconversos, hemos prometido a Dios que nos vamos a santificar, a consagrar, o que vamos a abandonar algo si Dios hace algo. Pero Dios nos dice: santificación hoy, maravillas mañana. O sea, hoy es el culto para santificarnos. No es cuando yo necesito que el arriendo se pague. No es cuando se me está destruyendo el hogar: ay, me voy a santificar, ay, me voy a apartar, ay, voy a abandonar. No. Santificación hoy, maravillas mañana. Alabanzas al Rey de la Gloria. Este pueblo estaba al borde de conquistar esta primera ciudad con el nuevo líder que habían recibido. Y todos sabemos que cuando hay un nuevo liderazgo, no sabemos si Dios lo va a respaldar, si van a suceder los mismos milagros que con Moisés. Tenemos ese temor, pero Dios se iba a glorificar, pero necesitaba que ellos se arrepintieran, se santificaran y se acercaran al Jordán.
El Jordán representa un lugar de decisión. El Jordán representa un lugar de nuevos comienzos. El Jordán representa arrepentimiento. Encontramos a un Elías y a un Eliseo que en el Jordán algo iba a suceder. Gloria a Dios. Elías llegó y partió en las aguas, iba con Eliseo, y luego que Elías se va, Eliseo tiene que pasar por el Jordán. Ahora él enfrentando el nuevo comienzo. Ahora él era el que había recibido el manto. Ahora él el que había iniciado el ministerio profético en el pueblo de Dios. Aleluya. También encontramos a un general leproso llamado Naamán, que tiene que tomar la decisión de renovarse, de meterse en las aguas del río Jordán si quiere que sea limpiada su lepra. Yo no sé cuántos en esta mañana entienden que si queremos conquistar, necesitamos dirigirnos al Jordán, porque la ciudad que vamos a conquistar está después del Jordán. Encontramos a un Juan el Bautista que predicaba y bautizaba a la gente en el Jordán. Gente que moría al orgullo, gente que moría al pecado, e iban al bautismo de arrepentimiento. Tenían que tomar una decisión de humillarse y decir: yo estoy mal, me voy a bautizar en el río Jordán. Aleluya. Y el mensaje de Juan en el Jordán, ¿cuál era? Arrepentíos y convertíos. Y le hablaba a la gente lo que tenía en su vida y lo que había que abandonar. Todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, que tenemos que ser limpiados. Jesús fue bautizado en el Jordán. El inicio de un ministerio es un lugar de arrepentimiento, pero también es un lugar de limpieza, pero también es un lugar de decisión y es un lugar de nuevos comienzos, porque Jesús no tenía pecado, pero había un nuevo ministerio que él iba a iniciar, y él dice: conviene que yo cumpla con toda justicia, aunque en mi vida no hay pecado, pero yo voy a cumplir con toda justicia y me voy a ir a bautizar en el río Jordán con el profeta del arrepentimiento, porque lo que sigue para mi vida es conquista, y aunque en mí no hay pecado, voy a mostrarle a los pecadores el proceso de la conquista. ¿Quieren conquista? Pasen primero por el Jordán. ¿Quieren conquista? Pasen primero por la santificación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, el pueblo de Dios estaban a este lado, y dice en el versículo 3: cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios. ¿Qué significa el arca del pacto? Representa la presencia de Dios. Dice: y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Hacia dónde debemos marchar? Hacia donde la presencia de Dios va. ¿Hacia dónde es que la iglesia en este tiempo tenemos que marchar? Hacia donde la presencia de Dios está dirigiendo. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu de Dios en estos últimos tiempos? Que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Por eso los planes, los proyectos tienen que pasar a un segundo plano y seguir los planes y proyectos del Señor, del Espíritu Santo. Él quiere salvar, vamos a cooperar en ese proyecto, en ese propósito del Señor. Le dicen: ustedes van a caminar, van a marchar en pos de esa presencia, en pos de ese arca que representa la presencia de Dios, a fin de que ustedes sepan el camino por donde deben ir. ¿Cuál debe ser el enfoque de esta iglesia? ¿Será el enfoque misionero? ¿Será el enfoque evangelístico? ¿Será un corte profético? ¿Cuál será el enfoque de esta iglesia? Lo que nos debe importar es que la presencia de Dios vaya hacia un lugar. Aleluya.
En la palabra, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero luego más adelante dice que si yo ando en valle de sombra o de muerte, lo que quiere decir que Jehová es mi pastor y Él es el pastor de las ovejas. Nosotros somos las ovejas y Él a veces se mete en lugares que a mí no me gusta porque se ven oscuros. Pero lo importante no es cómo se ve el lugar, lo importante es si Él va adelante. Si Él va adelante, no importa que todo a tu alrededor se vea oscuro, no importa que parezca un proyecto sin sentido, no importa que evangelizar en estos tiempos parezca una locura, no importa. Ay, abashama la vasaya. Dios quiere moverse cuando parece más difícil. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en este tiempo. Oiga, ahora que tan felices que éramos y no nos dábamos cuenta, tanta libertad que teníamos y no nos dábamos cuenta. Ahora que es más difícil para hacerlo, ahora sentimos que queremos hacerlo. Es que a veces no entendemos que el Señor también direcciona a la iglesia, pone el sentir, el querer como el hacer, y Él suple, Él organiza, Él pone la inspiración también en su pueblo para que masivamente empiece a suceder. Y yo le digo algo: esto no es algo de la iglesia de la Concordia, esto no es algo de una ciudad, esto es algo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra, inclusive con gente que nosotros no conocemos. El Espíritu de Dios se está moviendo y está indicando: haz algo por mi reino, haz algo para la extensión de mi reino. Yo quiero hacer maravillas en este tiempo. El camino por donde habéis de andar lo dirigirá el arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No se preocupe si usted no conoce ese camino, no se preocupe si usted no tiene las estrategias humanas, pero entre vosotros y ella, en el versículo 4 dice: haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Ahora bien, esta arca debía estar ¿a cuánto? 2000 codos. Esto es más o menos 900 metros, 914 metros. Esto indica el respeto que hay que tener por la presencia de Dios. Esto indica que nosotros debemos entender que lo que pasa y las maravillas es por la gloria de Dios y no porque yo toqué al enfermo, porque yo hice. No, es la gloria de Dios la que lo va a hacer. Aleluya. Hay que respetar esa gloria, esa presencia de Dios. Ahora bien, hoy en día nosotros tenemos acceso y entrada a la presencia de Dios porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Pero hoy en día usted y yo en su casa, usted se arrodilla y suelta una lágrima y ya está en la presencia de Dios, ya está en el lugar santísimo, ya está frente al arca del pacto a través de los méritos de Jesucristo. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es muy importante entender que Dios nos manda a santificarnos, pero Él tiene unas razones. A veces pensamos que Dios me está pidiendo que me santifique porque me quiere molestar la vida y Él es aburrido, en cambio yo sí sé gozar la vida. Entonces empezamos a discutir con el Señor y no entendemos que el Señor quiere hacer maravillas, pero para el Señor poder hacer maravillas tiene que estar entre nosotros. O sea, para el Señor hacer maravillas entre nosotros, Él tiene que estar entre nosotros. Es decir, que va a estar cerca a nosotros. El problema es que cuando Él se quiere acercar y manifestar en medio de nosotros, y en nosotros hay pecado, y en nosotros hay cadenas, hay ligaduras, hay ataduras, opresiones, entonces el Señor siente que no hay un ambiente propicio, aleluya,
Por eso es que le dice: santificaos, porque mañana haré maravillas y me quiero mover libremente entre ustedes. Me quiero pasear entre las sillas, entre las filas de la congregación. Por eso necesito que se santifiquen, porque necesito un ambiente propicio para yo moverme. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva? ¿Cuántos quieren que Dios empiece a sanar de nuevo a los enfermos? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Entonces, Dios no nos está pidiendo santificación por amargarnos el rato. Número uno, nos está cuidando porque Él sabe que la paga del pecado es muerte. Y número dos, nos quiere bendecir, quiere acercarse a nosotros. Por eso nos está diciendo: santifíquense. Aleluya. Ahora bien, hay que santificarnos de toda idolatría. Idolatría, dícese de tanto ídolos físicos, hablando de estatuas, muñecos o cosas raras que a veces la gente pueda tener en su casa, pero también se refiere a cosas que están ocupando el lugar de Dios, sea su esposo, sea su esposa, sean sus hijos, sea su trabajo, sea sus bienes materiales, sea su carro, sea su casa. Si eso está ocupando el lugar de Dios, eso es un ídolo que tenemos en el corazón. Y no le estoy diciendo que salga ahora después del culto con una antorcha y queme su casa porque la está quitando de su corazón. No, yo lo que le estoy diciendo es: ponga las cosas en el lugar y en el orden correcto. Entonces debemos santificarnos de toda práctica. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, ni puedo decir qué cosa específica está practicando cada uno. Pero el que practica el pecado, la palabra hace diferencia entre el que cometiere pecado y el que practica el pecado. Si alguno hubiere cometido pecado, es que de repente se vio envuelto en algo y falló. Pero hay otro que practica para cada día ser mejor pecador. Entonces hay que santificarnos, purificarnos de toda práctica de ídolos, de deseos. Deseos pueden ser deseos sexuales. Si usted ha estado mirando con deseo a personas que no son su esposo o su esposa, necesitamos empezar a purificarnos de esos deseos. Deseos de que el hermano no tenga ese carro, sino que yo lo quiero tener. Porque no es, quiero hacer una aclaración. Un hermano en alguna oportunidad me preguntó si era pecado que él viera a alguien que prosperaba, por ejemplo, tenía un carro y él quisiera tener un carro como ese. Yo le dije: no es pecado si usted no quiere que el hermano pierda el carro para usted tenerlo. O sea, una cosa es usted ver un ejemplo de superación para usted llegar a ese mismo nivel, pero usted no quiere que la persona pierda nada. Diferente, hay gente que quieren la mujer del otro, o sea, que él pierda la mujer para él tenerla, que él pierda el carro para él tenerlo. O sea, quieren que el otro pierda algo para ellos tenerlo. Entonces vamos a purificarnos de deseos, de pensamientos, de personas. Ahora, con esto no le estoy diciendo que ahora no le hable a los hermanos en la iglesia. Cuando digo de personas, me refiero a personas que a usted lo afectan. Es decir, usted lleva un mes en santidad, en oración, en búsqueda de la palabra, y cuando usted se encuentra con esa persona media hora, usted sale descarriado. Entonces ahí ya usted tiene que evaluar, le está haciendo daño. De contactos, ¿cuántos tienen teléfono aquí? Y le digo, hermano, estoy predicando esto con temor y temblor, pero yo siento que el Señor está hablando. ¿Cuántos saben que uno tiene una lista de contactos que uno puede añadir o eliminar y que también puede bloquear? Hay personas que están, contactos que usted tiene en su teléfono, que tiene que eliminar hoy cuando salgamos del culto. Aleluya. Hay amigos en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Line y en toda clase de aplicaciones que tiene que eliminar cuando salga de este culto.
Porque usted sabe que cuando habla con esa persona, usted ya se va a arrodillar a orar y no siente lo mismo. Gloria a Dios. Hay fotos y videos que hay que eliminar de nuestros teléfonos. Y hay gente que me está mirando raro, porque dicen: hermano, pero si estamos en una congregación de ángeles santificados. No, estamos en una congregación de hombres y mujeres que han decidido rendirle su vida a Cristo. Pero eso no quiere decir que ayer alguien no le pudo haber enviado a usted un video que usted no ha querido eliminar. Hay que limpiar nuestros computadores. Hay que desuscribirnos de algunas cosas. ¿Cuántos saben lo que son suscripciones? Antes la gente se suscribía a un periódico, a una revista, y le llegaba siempre a la casa. Entonces la gente le daba más temor porque veían cuando llegaba el periódico o la revista. Entonces, yo no me suscribo a eso porque se van a dar cuenta los vecinos. El problema es que hoy en día las suscripciones llegan al correo, a Facebook, a WhatsApp, y nadie se da cuenta. Hay que quitar aplicaciones de nuestros teléfonos que no son para nada bueno. Hay que limpiar nuestro closet, los cajones de cosas que le regaló a usted un exnovio o una exnovia, y que cada rato usted, cuando no está su esposo o su esposa, va y busca eso y agarra eso y se pone a pensar en eso. Hay que botar pastillas y cosas que la gente puede estar usando para sentir placer, pero que usted sabe que eso son drogas. Usted no lo usa porque el médico se lo mandó, usted lo usa de forma ilegal. Bebidas que tenemos en la nevera. ¿Cuántos creen que Dios nos está santificando en esta mañana? Tenemos que trabajar en esas adicciones que tenemos a cosas que no le agradan a Dios. Ahora bien, aquí hay muchos padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí en este lugar? Hay cosas que están en la casa que usted no sabe que están en la casa. En Josué capítulo 7 es un suceso más adelante. ¿Se acuerda que estábamos hablando de que fueron a conquistar la primera ciudad, que era Jericó, cierto? Después iban a ir a conquistar otra ciudad que se llamaba Ai, H-A-I. Pero resulta que en Josué capítulo 7 nos narra que Israel fue a pelear contra los de Ai y perdieron. Y resulta que era una pelea fácil. O sea, Josué mandó espías o unas personas que fueran a verificar cómo era Ai, cómo hacían para conquistarla. Los espías o las personas encargadas fueron a mirar y dijeron: esa es una ciudad fácil de conquistar, no se ponga a mandar todo el ejército a todo el pueblo, no, mandemos solo unos 2,000, 3,000, con eso conquistamos a Ai. Fueron a pelear contra Ai y los de Ai salieron y lo sacaron corriendo y mataron a 36 hombres del pueblo de Dios. Entonces Josué y todo el pueblo llegaron desanimados, lloraron: Señor, ¿por qué nos dices que tenemos la victoria y cuando llegamos allá a pelear perdemos y nos matan gente? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué no estás manifestándote a nuestro favor? Y el Señor le responde, Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, es decir, de lo maldito, de lo que no deben tomar, y hasta han hurtado, han mentido. ¿Sí ve por qué no? Yo le digo, hermano, algunos se asustan porque uno habla de cosas específicas en medio de la iglesia, pero aquí el Señor le está hablando que han mentido, que han hurtado en medio del pueblo escogido, libertado y sacado de Egipto ellos, y aún lo han guardado entre sus enseres.
O sea, no solamente pecaron, sino que tienen eso guardado en la sala, tienen guardado en el closet. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda para correr, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, tomaron el anatema y ahora ellos han venido a ser anatema. Escuche, usted toma el anatema o lo maldito y luego usted es el que resulta siendo anatema. ¿Cuántos alaban a Dios? Han venido a ser anatema. Dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuántos quieren hacer frente a sus enemigos? Estamos preparándonos porque lo que vamos a hacer en estos días es darle bofetadas al reino de las tinieblas. O sea, usted ir a decirle Jesucristo es el Señor a la gente que está en drogas, en homosexualismo, que son travestis, que son drogadictos, que son borrachos. Usted está metiéndosele al reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas se va a venir en contra de nosotros si en nosotros hay contaminación que ellos puedan usar para atacarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay cosas escondidas. ¿Qué pasó con la derrota en Ai? Bueno, resulta que en la primera ciudad que conquistaron, que fue Jericó, Josué les había dicho: no pueden tomar nada, ni oro ni plata para ustedes, ni nada. Todo lo van a quemar, lo van a destruir, porque es anatema. Y lo que se tome va a ser para los utensilios de la casa de Jehová, que se van a santificar. Se va a orar por eso y se va a llevar para los utensilios de la casa de Jehová, pero nada de Jericó pueden tomar. Y resulta que hubo un hombre llamado Acán, y parece que otros, pero a este lo nombra más específicamente. Dice que él tomó dinero, tomó un manto babilónico y un lingote de oro en Jericó y lo escondió. Y si usted lee más detenidamente, hoy no tenemos mucho tiempo, usted lee detenidamente en el capítulo, usted va a ver que Josué estaba llorando diciendo: Señor, ¿por qué nos pasó esto? Y el Señor le dice: es que en el pueblo hay esto. Y él se fue buscando y llegó. ¿Qué pasó? Y él le dijo: sí, verdaderamente es que yo tomé el dinero. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que los tuvieron que llevar a un lugar y los apedrearon y quemaron todo eso. Ahora, lo que me da como un poquito de pesar es que en la siguiente ciudad, ya cuando conquistaron en Ai, porque ya después volvieron y sí lo lograron, Josué les dio permiso de que agarraran las cosas. O sea, si Acán se hubiera aguantado y no hubiera agarrado nada en Jericó, en Ai hubiera podido agarrar. Pero a veces en nuestra desesperación de tomar las cosas fuera de tiempo, cuando no nos están dando permiso ni autorización. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ojo, puede haber anatema en nuestras casas. Mire que en Génesis 31:19 narra la historia cuando Jacob se le escapó a Labán. Sí, Labán estaba ocupado, Jacob se escapó, se fue con sus esposas, con sus hijos. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Versículo 30. Luego Labán se lo encuentra y le dice a Jacob: y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía, escuche esto, Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. 33. Entró
Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Versículo 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, o sea, tengo el periodo menstrual. Y como en esa época no había toda la tecnología que hoy en día, ellas tenían que ponerse lo que se llama el trapo de inmundicia, pero pues no era muy cómodo para usar, entonces se quedaban muy quieticas. Ella se sienta, ella pone los ídolos, pone una albarda del camello y se sienta encima y le dice: disculpe que no me puedo parar, es que estoy con la costumbre de las mujeres. Pero ahí estaban los ídolos. Y Jacob le dijo a Labán: el que tenga los ídolos, si usted lo encuentra, mátelo. Y él no sabía que era la esposa la que él amaba, Raquel. Entonces fíjese, como un hombre de Dios. ¿Cuántos saben que Jacob era un hombre de Dios? Al que Dios le mostraba sueños, revelaciones, visiones. No le mostró que la esposa se había robado los ídolos de su papá. Porque a veces nos asombramos. Yo conozco gente que tiene palabra de ciencia, visiones, revelaciones, y a veces en su propia casa puede tener un problema y no se dan cuenta porque Dios no se lo deja ver. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es tener cuidado de lo que nosotros somos responsables. Entonces, mire lo que dice versículo 35. Y él buscó, pero no halló los ídolos. 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. O sea, Jacob estaba indignado y decía: pues que usted nos está tratando de ladrones. ¿Y cuál era la verdad? Si se habían robado. Y Jacob estaba hablando con esa propiedad y con esa autoridad con la que a veces hablamos nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado? Viene un hermano y le dice: hermano, mire, su hijo tal cosa. No, mi hijo es un santo ángel del Señor. ¿Cómo se atreve? Y a veces sí, las cosas están pasando. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hablamos con propiedad. Si eso es así, mándeme a la cárcel. Y a veces nos estamos metiendo en un problema, porque a veces así sí son las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos queremos santificarnos hoy para ver las maravillas mañana? Génesis capítulo 35, 2. Ya vamos llegando al final de este mensaje. Tenemos todavía un tiempito. Génesis 35, 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Betel significa casa de Dios. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora, ¿por qué Jacob los llama a santificación? Resulta que Jacob tenía una hija que se llamaba Dina. Digan conmigo: Dina. Esa era la hija de Jacob. Y resulta que llegaron a cierto lugar, y la muchacha se le dio por salir a pasear con las muchachas de la región, que no eran del pueblo de Dios, eran muchachas de la región. Ella salió a pasear, y el hijo de un rey de por ahí vio a Dina y dijo: me gustó. Y se la llevó a pasear. El caso es que la deshonró. Pero el muchacho dice: se enamoró de ella. Entonces fue y le habló al papá, que era el rey, y le dijo: vamos y arreglemos con Jacob y pidamos a Dina, que yo me quiero casar con ella. O sea, yo quiero responder por lo que hice. Ahora, si usted lee, yo me puse el otro día a estudiar esto y encontré que esto era una costumbre, o sea, que se habían vuelto así. La gente iba y hacía el daño, y luego iban y pedían
a la mujer y como que la gente solucionaba, arreglaban, y como era el hijo de un rey, pues no pasaba nada. Pero cuando llegó a decirle a los hijos a Jacob y a su familia, a ellos no les gustó para nada. Deshonraron a la muchacha y como así que viene, así es fácil, no. Entonces se inventaron una historia, los hijos de Jacob le dijeron a los de esa nación, a los de ese pueblo: circuncídense todos porque nosotros no podemos emparentar con gente incircuncisa. Que se circunciden todos los varones y luego nosotros le vamos a dar a nuestra hermana para que se casen. La Biblia dice que cuando estaban en el tercer día, que les daba fiebre, diarrea, dolores, de todo, porque no había los mismos analgésicos y las mismas cosas para calmarnos como hoy en día, estaban todos los hombres allá enfermos, con dolor y no podían hacer nada. Llegaron los hijos de Jacob, obviamente no solos, llegaron allá y mataron a todos los hombres. Jacob se enojó muchísimo con sus hijos por haber hecho eso. No solamente porque él apreciara a esta gente, no, sino por el problema en el que se estaba metiendo. O sea, imagínese usted, Jacob llegó supuestamente en paz por ahí. Los demás pueblos van a decir: esta gente son tramposos. Llegan y le dicen a la gente que hagan negocios con ellos, y cuando están enfermos mal, entonces vienen y los matan. Acabémoslos de una vez antes de que nos engañen a nosotros también. Entonces, después de ese suceso, que los hijos habían cometido semejante barbaridad y que Jacob dice: esto es un error y nos puede venir un problema a nosotros por esto que hicieron mis hijos, él llama a los hijos a santificarse y a toda su familia. ¿Por qué los llama a santificarse? Porque él entendía que necesitaba un milagro. O sea, él entendía que necesitaba una intervención de Dios en esa situación, o si no se les iba a salir de las manos. Entonces él le dice: vamos a santificarnos. Y mire lo que dice en el versículo 4, Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. O sea, eran pueblo de Dios y habían ídolos. Dice también: y los zarcillos que estaban en sus orejas. Ahora, si usted estudia, en esa época los que usaban zarcillos eran los ismaelitas y los madianitas. Por eso muchas veces, incluso en la Biblia, a veces se nombra a los mismos pueblos como madianitas o ismaelitas, porque simplemente era como se veían. Eran unos pueblos que andaban por ahí comerciando, que compraban esclavos. ¿Se acuerdan los que compraron a José? Ellos les gustaba usar zarcillos. Pero resulta que la familia de Jacob, que eran pueblo de Dios, se veían como esos comerciantes madianitas y ismaelitas. O sea, habían agarrado el estilo y la forma de los que no eran pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice que le entregaron a Jacob los dioses ajenos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, enterró esto. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Ve que había una conexión? Dice: y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, la razón por la que Jacob los había llamado a santificarse era para que Dios tuviera misericordia, hiciera un milagro, hubiera terror de Jehová sobre los otros pueblos y otras naciones, para que no les hiciera nada malo. Entonces nosotros muchas veces estamos luchando, ¿cierto? Fuera los demonios. Señor, reprende a ese vecino que me tiene la guerra. Señor, reprende al del negocio de al lado. Señor, y estamos ahí y peleé, y a veces lo que no nos hemos dado cuenta es que la gente no nos tiene respeto. ¿Sí me explico? O sea, estamos tratando de luchar, entre comillas, espiritualmente, pero a veces la forma de luchar espiritualmente muchas veces es simplemente santificarse. Porque mire que ellos ahí no dice que sacaron espadas y le mostraron a la gente que fueron y hicieron, no. Se santificaron, entregaron los dioses, los ídolos, los zarcillos que tenían en sus orejas, y el terror de Jehová cayó sobre los demás pueblos, y no persiguieron a los hijos de Jacob, aunque ellos habían cometido un error. Ojo a eso.
Ellos habían cometido un error. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores, hemos fallado, hemos hecho las cosas como no convienen? Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Sí, ¿por qué? Porque nos hemos ido y nos hemos postrado y le hemos dicho: Señor, perdóname, límpiame, te entrego el zarcillo, te entrego el ídolo, te entrego lo que no te agrada. Y Dios, por su misericordia, glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, a veces es difícil santificarnos porque nos parece que no pasa nada. ¿A cuánto les ha pasado que usted entiende que hay una situación, una cosa en su vida que no le agrada a Dios, y usted va y se arrodilla y dice: Señor, reconozco que tengo esto, arranca de mi vida esto, quita de mi vida lo otro, y usted llora y todo, y luego se para y usted dice: siento como que no me hubieran quitado nada, porque vi a la hermana que me caía mal y siento que como que todavía me cae mal. Y entonces, Señor, en la media hora que pasé allá llorando, Señor, permite que yo pueda amar a la hermana, que yo no la odie. Y la veo y la odio. Pensamos que no está pasando nada, porque a veces Dios es especialista en limpiarnos de formas. A veces Dios nos limpia en formas tremendas que todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? En un culto y vienen y le hablan a usted y usted, ¡ay! La gente dice: uy, hasta quién sabe si el Señor lo está liberando de quién sabe qué cosa, porque se le notó. Pero hay casos en los que Dios, viene una persona, se sienta aquí, escucha la palabra, entiende y cambia su mentalidad. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, se dice metanoia, cambio de mentalidad. Por ahí hay una cosa que publican, por ahí una imagen que dice: arrepentimiento no es cuando usted llora, es cuando usted cambia. Entonces, hay gente que llora pero de remordimiento, pero no cambia. Entonces, no es solamente llorar al saber que hice mal, sino cambiar de mentalidad. Hay gente que se arrepiente sin llorar. Hay gente que vino al culto, entendieron que algo estaba mal, llegan a la casa, eliminan el contacto o dejan una amistad con algo que les estaba afectando, dejan de concurrir a un lugar. Esa persona se arrepintió, cambió de mentalidad, y usted no lo vio que llorara. Usted no lo vio que nada, pero Dios lo estaba liberando. A veces pensamos que las liberaciones son solamente cuando vemos a alguien revolcándose en el piso, botando espumarajas. No, Dios libera también de esa forma. ¿Cuántos alaban a Dios? No solo de pecados, también de demonios. No todos los demonios salen gritando. Hay demonios que se van porque se va el alimento que había para ellos. Aleluya, había un alimento ahí. Usted estaba proveyendo para ese demonio. Usted estaba supliendo. Vamos a decir un demonio de lascivia, de lujuria, y usted le proveía fotico. Entonces el demonio tenía, pero cuando usted le cortó el alimento y en el nombre de Jesús, no, el demonio se empieza a cansar, que no encuentra cómo seguir nutriéndose dentro de usted. Por eso es que después usted le dice: demonio fuera, y el demonio sale más fácil que si usted tuviera el montón de alimento para el demonio. Y dice: pues que tienen un bulto ahí de alimento para demonios. Yo no me quiero ir porque ahí yo todos los días voy y como. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso hay gente que uno a veces no quiere, hay gente que no quiere ministrarles más, porque uno entiende que uno ya luchó contra el demonio que había en la persona, pero hay un bulto de alimento para demonios. Así como los alimentos para perro, para gato, hay alimento para demonio. Entonces usted puede seguir luchando contra el demonio, pero si la persona no toma una decisión. Hoy hay una mañana de decisiones. ¿Cuántos creen que hoy? Aleluya. Hoy es una mañana poderosa. Quizás un mensaje que no gusta mucho, y que los predicadores tampoco, no crea que los que predican contra el pecado es porque les encanta. Es una responsabilidad, y cuando Dios le pone a usted un mensaje, usted tiene que dar el mensaje que Dios le da. Glorificado sea el nombre del Señor. Hay un caso en Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Sabemos lo que representa la lepra. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Obedecer. Dice: aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué es lo que yo le quiero decir en esta hora? Tenemos protocolos, tenemos situaciones. Yo en esta mañana, los pastores que están aquí presentes, los líderes, hermanos espirituales, no pueden agarrar a uno por uno. Hermano, cuénteme, ¿qué es lo que usted no ha podido dejar? Venga, lo reprendemos y lo echamos fuera. No. Usted va a recibir una palabra así como Jesús le dijo. Ni siquiera, hay casos que Jesús fue, tocó al leproso y la lepra empezó a desaparecer. Pero este caso me parece impresionante. 10 leprosos les dice: vaya y muéstrense al sacerdote. O sea, cumplan con lo que la ley establece sobre los leprosos. Y mientras ellos iban, ¿qué pasó? La lepra se desapareció, fueron sanados. Entonces, hay cosas, y es para que usted no lo minimice en esta mañana. Hay cosas que usted ha estado luchando por 10, 15, 20 años. Algunos tienen luchas que traían del mundo, traumas, cosas, pensamientos que le decía a su papá, que a su abuelo, que no interesa. No hay maldición, ni pecado, ni iniquidad que sea más poderosa que el Espíritu Santo y que la sangre de Jesús. Y que quizás usted en esta mañana, después de que oremos, usted diga: ¿será que sí? Reciba esta palabra que dice: id y mostraos. O sea, cumpla con lo que se establece que tiene que hacer. ¿Qué tiene que ir a hacer? Vaya y queme ese cassette, ese CD, esa memoria. Vaya y rompa con cosas que tiene guardadas que no sirve. Brujerías, hechicerías, horóscopos. Porque hay cristianos que todavía a veces: ¿qué tal que en el horóscopo me salga lo que yo tengo que hacer? Hoy es un día de decisión en el cual vamos a sacar inmundicias. El anatema lo vamos a sacar de la casa. Y si hay cosas que usted no sabe que están, pero usted se da cuenta, o mejor dicho, le recomiendo que busque. Porque a veces nosotros decimos: Señor, el diablo me está atacando. Resulta que el diablo lo tienen en la casa, en el computador. Y hermano, pero yo no, pero su hijo, su hija. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces va a suceder así como con los leprosos. Mientras usted va haciendo eso, Dios va a empezar a arrancar y se va a dar cuenta: y cómo ya no siento esta lucha, cómo ya no siento esta opresión en la casa. Es que fuimos cumpliendo con lo que el Señor nos iba mandando y se arrancó, se fue. Se le quita el derecho legal al enemigo para operar en nuestras casas. Volviendo a Josué capítulo 3 para ir concluyendo. En el versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, los líderes, las personas con responsabilidades, pasaron delante del pueblo con el arca, o sea, con la presencia de Dios. Líderes de evangelismo, líderes de ujieres, líderes de música, líderes de todos los departamentos, pastores, predicadores, evangelistas. Tenemos que ir delante del pueblo con la presencia de Dios, con el arca de Dios. No podemos ir con nuestra propia humanidad, capacidad, con nuestra inteligencia, tratando de que la gente nos siga por nuestra capacidad humana. Tienen que seguir es el arca y de la presencia de Dios que nosotros llevemos sobre nuestros hombros. Aleluya. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré, desde este día, desde que se toma la decisión de decirle al pueblo que haga algo, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En esto conoceréis el arca del pacto. La presencia de Dios pasará delante de vosotros en el lugar de decisión, en el lugar de nuevos comienzos, en el lugar donde Dios va a comenzar un nuevo ministerio. Veréis el arca, veréis la presencia pasando. En esto conoceréis. Aleluya. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Hay un parteaguas, hermano. Hay un antes y hay un después. ¿Cuántos lo creen? Dice: porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Hacia dónde vamos? Hacia nuestra primera conquista. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dios realmente, hermano, quiere hacer maravillas, cosas que usted sabe que no pueden suceder. ¿Quién puede detener las aguas del río Jordán, dividir las aguas para que el pueblo pase en seco? Gloria a Dios. Pero Dios realmente quiere hacer maravillas en medio de su pueblo. Por eso es que Dios está demandando en esta mañana que nos santifiquemos, porque para que sucedan maravillas Él tiene que estar en medio del pueblo, y el pecado es impedimento para que esto sea así. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Pero hermano, es que el mismo Señor Jesucristo, que ni siquiera había cometido pecado, la palabra dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y aleluya, incluso nuestras enfermedades. Y cuando él estaba llevando todos nuestros pecados, las iniquidades de todos nosotros, él se hizo pecado aunque no había cometido pecado. Y en esa sensación que le generó el haberse hecho pecado, él, estando en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora la pregunta es: ¿usted, siendo Dios Padre, abandonaría a Jesús?
No abandonaríamos a Jesús, pero Jesús sintió que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué sintió que el Padre lo había abandonado? Porque se había hecho pecado, y el pecado hace división entre Dios y nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado sintiendo que Dios está lejos de nosotros? Pero en esta mañana estoy aquí para decirle: lo único que lo está dividiendo, haciendo separación entre Dios y usted, es nuestro pecado, es nuestra iniquidad. Y si en esta mañana le decimos: Señor, saco de mi vida lo oculto, saco de mi vida lo vergonzoso, saco de mi casa lo que no sirve, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver las maravillas del Señor. Vamos a ver los milagros de nuevo. Vamos a ver restauración. Vamos a ver al pueblo animado. Vamos a ver las cadenas rompiéndose. Hermano, nos quedan unos minutitos. Yo quiero invitarle. Ya he hablado la palabra. Yo creo que con esto ya es suficiente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no solamente que el predicador lo diga. Ahora es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos en pie y vamos a hacer una intercesión, un clamor, en el cual vamos a poner nuestra vida, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros argumentos a los pies de Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, que se oiga la voz del pueblo en esta hora. Padre, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor. Vamos, dígale: reconozco, Señor, que muchas veces tengo fastidio, que tengo odio, que tengo rencor, resentimientos, amarguras, cosas en mi vida que no te agradan. Pero tú en esta mañana me estás diciendo que vas a hacer maravillas. Por eso en esta mañana yo te ruego que rompas las cadenas. Saca de mi vida eso que no te agrada. Saca de mi vida lo que está haciendo división. Santifícame en esta mañana. Se rompen cadenas, se pudren yugos en esta mañana. Hay liberación. Se va toda opresión de las tinieblas. Se va todo demonio, toda lascivia, toda lujuria, todo homosexualismo, toda obra de las tinieblas, todo pensamiento de carnalidad, todo pensamiento que el diablo había querido poner en esta hora. Prima soja tarabashama y rebema masoja. Levanta tu voz, iglesia. Empieza a confesar: Padre, el diablo no tiene autoridad en mi vida, ni en mi casa, ni en mi hogar. Echamos fuera todo lo que no sirve, todo lo que contamina. Oh, proclamamos en esta mañana sanidad. Proclamamos en esta mañana liberación. Proclamamos en esta mañana que tú empiezas a moverte. Espíritu de Dios santificando. Espíritu Santo santificando. Espíritu de Dios moviéndote con poder, con fuerza. Y rabashoja catalamansoja en darabasamalaya. Oh, lo oculto, lo vergonzoso se va. Toda ira, toda contienda, oh, toda fornicación, todo adulterio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder de Dios para santificación. Llama la basoja. Briba babasoja taramanse que terebe. Endarabashaja la bacaya. Padre, yo confieso en esta mañana que no hay brujería, no hay hechicería, no hay diablo, no hay demonio que pueda, oh, llevar a tu pueblo a la condenación, porque tu palabra dice que tu iglesia está fundamentada sobre la roca y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y que tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Oh, tú levantas una iglesia poderosa. Tú levantas un pueblo de oración. Tú levantas un pueblo de clamor. Tú levantas una iglesia de búsqueda. Tú levantas amasoja. Se va toda obra de las tinieblas, todo desánimo, todo cansancio, toda depresión, toda opresión, oh, toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Padre, envía ángeles en esta hora para confortar
Oh, con torta celestial, con pan del cielo. Y Rabancho Jacata. Reparte palabra, reparte, Señor, pan del cielo a cada uno. Confirma esta palabra. Limanzo Jacaya. Saca toda inmundicia, saca todo lo que nos sirve. En el nombre de Jesús, santifícanos con fuego purificador. Hay fuego purificador en esta mañana. Hay fuego purificador en esta mañana. Hay fuego purificador. Quema lo que no sirve. Quema lo que no sirve. En el nombre de Jesús. Quema lo que no sirve. Limanzo Jacata. Se quema, se rompe, se explota todo lo que no sirve. Todo entierro de las tinieblas, todo pacto, todo rito, toda invocación.